Hola, ¿cómo andás? Bienvenido a este quinto encuentro sobre el sistema previsional en Argentina. Hoy vamos a ver la configuración del sistema previsional a través del tiempo. Una pequeña producción hecha en el programa Blender, por eso lo denominé la película, por supuesto entre comillas. Son apuntes para comprender un poquito más el sistema actual en el año 2025. Pero antes de eso, quería sintetizar y comentar el encuentro anterior. En mi opinión, desde el punto de vista actuarial, con la estructura legal vigente, no puede hablarse de un sistema previsional nacional autónomo. Y yo necesito esa autonomía, esa independencia para proyectar ingresos y gastos del sistema. ¿Para qué? Para poder determinar su sostenibilidad en el tiempo. Y no puede hablarse de esto porque en la práctica, ¿qué se ve? Que no existe una entidad contable previsional ni un balance previsional. Lo que existe es una entidad que administra el sistema único de seguridad social, dentro de la cual el programa previsional es uno de sus componentes, y la entidad que lo administra no es autónoma, ya que forma parte del presupuesto nacional. No existen tampoco ingresos exclusivos, ya que se suman los del sistema previsional con destino eventual al sistema previsional a otros recursos y se destinan también a otros programas, incluso fuera del SUS. Tampoco hay una regla clara de prioridad en el uso de los recursos propios. En definitiva, el gasto previsional se parece a una línea más dentro del presupuesto nacional. Por lo tanto, acá viene la gran cuestión, es si hay que estudiar la sostenibilidad del sistema previsional, que yo lo veo de alguna manera como una ficción, o si en realidad hay que estudiar el gasto previsional, la sostenibilidad del gasto previsional dentro del Estado Nacional, ¿sí? Lo cual son enfoques completamente distintos, ¿no? La sostenibilidad de un sistema es más parecido a lo que es estudiar una caja profesional o una obra social, una entidad que tiene un perímetro bien cerrado, es como una caja cerrada, mientras que el segundo enfoque es un gasto más donde ya el eventual ingreso previsional es un ingreso más del Estado Nacional, ¿no? Entonces hay una desvinculación, digamos. Bien, ahora sí, vamos a ver de qué se trata esta película. Dos pequeñas advertencias. El tamaño de las figuras que vamos a ver es ilustrativo y no representa proporciones reales. Y la segunda es que en absoluto es un reglamento exhaustivo, ni quiere serlo. Simplemente se rescataron ciertos elementos históricos que me parecieron importantes para comprender la configuración actual del sistema nacional, ¿sí? Así que los dejo con esta película. Nos vemos en el próximo encuentro, que vamos a abandonar un poco esta realidad tan agobiante de los presupuestos y los números reales para ver algunos modelos teóricos, pero muy simplificados, de sistemas de previsión para seguir tratando de entender los mismos. Bueno, te dejo. Hasta la próxima. En la segunda mitad del siglo XIX, varias leyes crearon regímenes de jubilaciones para maestros, jueces y empleados de la Administración Nacional, los que luego, junto a otros sectores, se concentrarían para dar lugar a la primer Caja Nacional en el año 1904. Posteriormente se crearon otras cajas o secciones dentro del Sistema Nacional de Previsión, tanto para el sector público como el privado.
Para gestionar el régimen para el personal de las Fuerzas Armadas y el de la Policía Federal, también se crearon entidades separadas, mientras que, para otras fuerzas de seguridad nacional, se crearon regímenes que se administraban en cuentas especiales del presupuesto, sin llegar a conformar una entidad previsional. Por otra parte, el régimen de asignaciones familiares para el sector privado se organizó mediante la creación de 3 cajas, solventadas con contribuciones de los empleadores, mientras que en el sector público los beneficios eran costeados por cada organismo. En el año 1967 se produce la unificación de las cajas de previsión nacional en 3: Estado y servicios públicos, industria y comercio y autónomos. 2 años más tarde, la normativa se unificaría en 2 leyes. La Ley 18037 para los trabajadores en relación de dependencia y la Ley 18038 para los trabajadores autónomos. En el mismo año, se sanciona una ley especial para los jueces y funcionarios judiciales. En el año 1974 se establecen asignaciones familiares para el sector pasivo, las que quedan a cargo de las cajas de jubilaciones. En el año 1983 se establecen 3 regímenes especiales: el de investigadores científicos, el de empleados públicos de la Administración Nacional y el del personal del Servicio Exterior. En el año 1990, las 3 cajas nacionales de previsión se consolidan en un solo organismo, el Instituto Nacional de Previsión Social. Y en el año 1991, este instituto más las cajas de asignaciones familiares pasarían a conformar el Sistema Único de Seguridad Social. De manera contemporánea, era creado el Fondo Nacional de Empleo, el que también se sumó al Sistema Único. Al inicio del año 1992, se crea la Administración Nacional de la Seguridad Social, a la que se le otorga la administración del Sistema Único de Seguridad Social, con los 3 subsistemas a su cargo. En el año 1993 se sanciona la Ley 24.241, modificando la estructura del régimen general. Al año siguiente, se derogan por decreto los regímenes especiales existentes. Hasta el año 1993, los déficits de las cajas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y del resto de las Fuerzas de Seguridad Nacional eran cubiertos por el Tesoro Nacional. Pero desde el año 1994, mediante las planillas anexas del presupuesto de cada ejercicio, se le asigna a la ANSES el financiamiento de estos déficits con sus ingresos propios. En la Ley de Presupuesto del año 1995, se autorizó a la ANSES a disponer el destino definitivo del total de aportes y contribuciones que recaudaba de acuerdo a las necesidades financieras de cada subsistema. Este artículo fue incorporado a la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. De esta manera, se formalizaba el final de la exclusividad en el destino de los recursos recaudados por cada subsistema. En lo que respecta a las pensiones no contributivas, a pesar que la Ley 24.241 indicaba que dichos beneficios se financiarían con rentas generales, las planillas anexas de los sucesivos presupuestos le fueron asignando a la ANSES el gasto de la mayoría de dichos beneficios. Para ese entonces, por fuera del ámbito nacional, existían cajas para funcionarios, empleados públicos y personal policial para las 24 jurisdicciones, además de otras entidades creadas en el ámbito municipal y cajas para profesionales independientes. Entre el año 1994 y 1997 se transfirieron al Sistema Nacional 10 cajas de empleados públicos provinciales, más los institutos municipales de previsión social de la Ciudad de Buenos Aires y la Ciudad de Tucumán, que pasaron al colectivo regido por la Ley 24.241. También se transfirió el personal policial y del Servicio Penitenciario Federal de las 10 cajas provinciales, pero manteniendo reglas independientes del régimen general. En el año 1999 se crea por ley el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, donde se instituye un régimen propio de prestaciones por desempleo, separándose así del sistema nacional. En el año 2002, una ley deroga algunos regímenes especiales, pero es observada parcialmente, y el régimen del Poder Judicial y el del Servicio Exterior
siguen vigentes, quedando derogado el régimen para legisladores y autoridades del Poder Ejecutivo. En los años siguientes, mediante diversas normas, vuelven a ponerse en vigencia los regímenes de docentes, científicos y luz y fuerza, mientras que surgen los nuevos regímenes para docentes universitarios y yacimientos Río Turbio. En el año 2008, la Ley 26425 elimina el régimen de capitalización y unifica al anteriormente llamado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen denominado Sistema Integrado Previsional Argentino, pero siempre referenciándose al colectivo que se rige por las reglas de la Ley 24241. En el año 2009, se crea el subsistema no contributivo de asignación universal por hijo, al que en el año 2011 se suma el de la asignación por embarazo. La normativa dispuso que dichas prestaciones se financien con los ingresos establecidos para el sistema previsional en la Ley 24241. En el año 2012, el personal de la administración pública comienza a percibir las asignaciones familiares en forma directa a través de ANSES, pero siempre financiado con fondos del Tesoro. Mientras tanto, para ese entonces, la mayoría de las empresas públicas ya habían migrado al subsistema general de asignaciones familiares para empresas privadas. En el año 2016, se agrega el beneficio de asignaciones familiares para el monotributo, sin establecer ingresos adicionales a los ya existentes. En el mismo año se crea la pensión universal para el adulto mayor, con financiación del Tesoro Nacional. Entre los años 2018 y 2019, se transfiere a la Caja de la Policía Federal la administración del régimen de la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y el Servicio Penitenciario Federal, sumando en el año 2025 al régimen de guardaparques nacionales. En el año 2022, el Plan Leche 1000 Días se transforma en una transferencia monetaria abonada por ANSES, programa que se mantiene financiado con rentas generales.